Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros Colombia. Hoy vamos a conversar sobre muchos temas. Entre otros puntos, vamos a analizar la petición que hizo la Fiscalía colombiana de revocar la sentencia de absolución de Alex Saab y condenarlo por lavado de activos. Vale la pena recordar que en el mes de mayo la Fiscalía colombiana solicitó que se revoque la sentencia que absuelve de delitos de lavado de activos, estafa agravada y exportación ficticia que benefició directamente a Alex Saab, actual presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, y que los fiscales federales de los Estados Unidos acusaron de ser el testaferro de Nicolás Maduro, y no ha dejado de serlo por el hecho de que Joe Biden lo haya perdonado. Así que vamos a hablar sobre este tema, al igual que sobre los puntos pendientes en la agenda de Colombia, como son, por ejemplo, la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral con relación a los topes a la campaña de Gustavo Petro, al igual que los acuerdos a los que se va a llegar o no el ELN y el Estado colombiano. Pero hay un tema que también es bastante polémico y que está ocupando la agenda de la prensa y de los colombianos. Y es el hecho de que hay algún lío raro entre Petro, los familiares y los aliados. Hasta Laura Sanabria terminó en el hospital. Vamos a ver cuáles son los detalles. Antes de darle la bienvenida a nuestro aliado desde Bogotá, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a todos nuestros amigos de España, al igual que la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en YouTube como en Rumble, y por supuesto a todos aquellos que están conectados con nosotros desde nuestro space de X, desde Facebook, desde LinkedIn y de todos nuestros podcasts. También quiero aprovechar para saludar a toda la gente que forma parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Le damos la bienvenida a todos nuestros nuevos miembros. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran comunidad, y también quiero invitarlos porque en este programa estamos ofreciendo el Apple AirPod en Adorama. Ustedes van a conseguir en este video toda la información para que compren. Si están necesitándolo, yo realmente se los recomiendo. Son de Apple, son fabulosos y creo que nosotros tenemos que escuchar mejor, y esto nos lo va a permitir. Que quiero decirles, porque mucha gente me pregunta qué estás usando para este verano para cuidarte la piel. CeraVe. CeraVe, tenemos varios productos y también los van a conseguir toda la información en este programa. Si ustedes ven los links que están debajo de la descripción del video, van a conseguirlo directamente y ustedes pueden ir para allá y formar parte de toda esa gente maravillosa que se cuida la piel con CeraVe. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida al doctor Bernardo Henao Jaramillo, nuestro aliado desde Bogotá. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido una vez más. Eybor, muy buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas. Un placer nuevamente estar acá en el programa. En su casa. Doctor, la Fiscalía colombiana dijo que quería revocar la sentencia absolutoria que favoreció a Alex Saab. Los delitos a los que alega la Fiscalía son lavado de dinero, estafa agravada y exportación ficticia. ¿Qué es lo que pasa y qué puede ocurrir realmente? ¿La Fiscalía tiene fuerza para revocar la sentencia del presunto testaferro de Nicolás Maduro? Adelante. Lo que está haciendo la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos en Barranquilla es apelar una sentencia que profirió el juez primero en Barranquilla, absolviendo por completo a Alex Saab. Y desde luego esa apelación que presenta la Fiscalía, pues formula serias críticas al juez primero por haber omitido toda la valoración probatoria que le habían arrimado al proceso, que daba cuenta de los presuntos delitos que se habían investigado, que sí habían acontecido. Pero el juez, en una decisión bastante lamentable, deplorable, que incluso no evaluó todo el contenido de las pruebas y el material que le arrimó la Fiscalía, sacó esa providencia absolutoria, y por eso esta Fiscalía ante el Tribunal Superior de Barranquilla acaba de radicar un escrito de 47 páginas donde hace un análisis pormenorizado de por qué aprecia que el fallo del juez no tuvo en cuenta todas las pruebas que sí le había aportado la Fiscalía y que daban cuenta de la comprobación de esos presuntos delitos por los cuales habían adelantado la investigación. Eso, todo lo que tiene que ver desde luego con el tema del testaferrato de Nicolás Maduro y toda la figura del lavado de activos, y en fin, veremos. Tengo confianza, creo que es un buen escrito,
está bien sustentado y, por supuesto, en la forma como argumenta ahora este fiscal especializado, espero que el tribunal, ya integrado por una sala de 3 magistrados, pues entre a considerar a fondo y evaluar todo este material probatorio, porque sí hay suficiente material para mirar todo aquello de lo que rodeó ese proceso. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo se tardaría para conocer la solicitud de la fiscalía? Sí, la puede revocar y en su defecto dictar una sentencia condenatoria. Y obviamente, pues en las circunstancias, pues también podría pensarse a futuro que se dé un recurso extraordinario de casación, pero por ahora lo que se pretende es que modifique la sentencia absolutoria, que valore integralmente todas las pruebas y que de acuerdo con ese material que se arrimó y que de acuerdo con ese escrito de las 47 páginas que desarrolla todo el expediente y según dan las notas periodísticas al respecto, pues entra a decidir de fondo y la modifique. En lo que acá se alcanzó a conocer en tiempo atrás, antes de que la Fiscalía misma adelantara investigaciones, se daba por descontado de que efectivamente había un enriquecimiento ilícito y se daba por descontado que había una presunción de lavado de activos. Bueno, doctor, y en este caso, ¿cómo harían? Porque ya Alex Saab ha dado información, al igual que Nicolás Maduro, de que él es un empresario apegado a la ley. Y de hecho, hay negocio porque este hombre está ahora al frente de una de las comisiones más importantes del régimen en Caracas, que se encarga de hacer negocios, de buscar los contratos, de buscar los inversionistas. ¿Tendría esto alguna consecuencia para Colombia? La forma como, llamémoslo, engañaron a los Estados Unidos y en la forma como Biden otorgó esa, llamémosla, no sé si llamarla amnistía o perdón o la figura que han ahí empleado, es un incumplimiento al Acuerdo de Barbados, porque ahí lo que se quiso hacer era llegar a ese pacto sobre la base de que se tomarían unas decisiones de fondo y después le hicieron conejo y obviamente Alex Saab salió, llegó glorioso a los Estados, a Venezuela, y allí pues le dieron inmediatamente una investidura que uno se pregunta con todos los otros 2 actores que él actuó, en uno que está detenido y el otro que en un momento determinado recientemente también fue condenado sobre la base de lo que acontece allí en Venezuela. Uno no entiende esa figura de cómo uno ahora esté privilegiado en esa postura y los otros teniendo que responder. O sea, es bien extraño, pero en Venezuela, pues uno no se sorprende. Y en Estados Unidos menos con Biden viéndolo ayer como lo vimos. O sea, ayer quedó claro, inclusive me pareció casi entender que estaba develando secretos de Estado que no podía haberlo hecho y corre el riesgo de que tenga un problema si alguien lo llegara a acusar. Pero ayer el mundo entero presenció quién gobierna los Estados Unidos y no sé qué va a ocurrir. Pienso que se va a caer esa candidatura y tiene que llegar a alguien más en el sentido demócrata. Pero ahí con lo que él entregó, pues esos hechos y esa investidura nueva que le dio y devolverlo una persona importante, no repercute en el proceso que se cursa acá en Colombia, porque el proceso que cursa acá en Colombia son por hechos anteriores y en el acopio de pruebas que se llegaron por la fiscalía y se arrimaron. El proceso se circunscribe a lo que está aportado en el expediente y nada tiene que ver el hecho de que él lo hubiera alegado en el pasado ser un cónsul, como nunca se probó ni se decidió, pero siempre Maduro quiso mantener esa tendencia. Nada tiene que y no va a repercutir en el caso. Esperamos que nos repercuta porque esto podría tener consecuencias también y vale la pena recordar que este hombre está aplicando una venganza completita a todos aquellos que informaron sobre su caso, que proveyeron evidencia sobre el caso o todos los periodistas que trabajamos el caso. Así es que es muy importante entender lo que este hombre representa para todo el proceso, igualmente para la justicia, porque hasta el momento la narrativa que se vendió es que Estados Unidos no lo había hallado culpable de nada y eso no fue así, él no fue juzgado,
fue perdonado en el marco de una negociación que hizo Joe Biden con Nicolás Maduro en el marco de lo que fue el acuerdo de Barbados. Pasándonos a otro tema, doctor, yo quisiera que nos explicara por dónde va, porque sé que hay mucha gente que está esperando conocer la decisión del Consejo Nacional Electoral en relación a el tema de los topes. ¿Se congeló? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ayer estaba citada la plenaria del Consejo Nacional Electoral para estudiar el caso y lo pusieron en el informe. O sea, hasta ahora, hoy inclusive, digamos, en lo que ve uno que tenía que decidir el Consejo Nacional Electoral, no se ha sabido que han tomado ninguna determinación. Y tengo entendido que ya les formularon algún derecho de petición al Consejo para que digan qué ocurrió en la sala plena. Pero puede haber muchos factores, ya miraremos cómo se responde el tema, pero lo cierto es que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada habían entregado ya la ponencia donde ellos dan cuenta de todo el material y todo el análisis probatorio, donde dicen que se dio la violación de topes y lo someten a consideración de la sala plena para que si esta sala plena así lo comprueba, así lo diga. Si el Consejo Nacional Electoral comprueba que hubo violación de los topes, lo que recientemente acaba de decir el Consejo de Estado y la Corte Constitucional es que el Consejo Nacional Electoral no lo puede destituir, como dice el artículo 109, inciso séptimo de la Constitución Política, sino que tiene que dar, por la naturaleza del fuero presidencial, traslado a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y en ese caso podríamos pensar que puede haber también un castigo por lo que se hizo, aparte de una posible destitución, si es que llegara a ocurrir. O no le da tiempo, porque el presidente Gustavo Petro ha señalado también que 4 años no son suficientes para hacer su trabajo y los cambios que él desea hacerle al Estado colombiano con el ánimo de cambiar la historia. Es decir, si bien acepta que él no se va a reelegir porque no existen mecanismos legales para ello, también podemos pensar que a su alrededor se están haciendo una serie de planteamientos, entre ellos la reforma constitucional, que podría llevar a cambiar su escenario. ¿Qué piensa usted? Petro es un mentiroso, ya no se le puede creer. Él hoy dice una cosa y mañana hace otra. Entonces, partiendo de esa premisa, él a sus seguidores, que no van a cambiar, todos los seguidores que le aplauden y que están no llegan al 30%, ese número grande de seguidores, ellos se van a mantener en esa postura. Pero acá en Colombia, en sí, el 70% restante, pues está en completo desacuerdo con lo que está ocurriendo y con lo que está pasando y desde luego se está reaccionando. La sociedad civil tomó la calle, Petro no la ha podido tomar y él quiere como invocar ahora y tratar de conseguir que sea el pueblo el que decía, pero no lo ha logrado. Saca esta temática y dice que él no se quiere reelegir, pero es contradictorio en lo que expresa. Y los dos aliados, entre comillas, que no lo eran, pero ahora ya parece que sí lo son, que son Montealegre y que es el ex canciller, están trabajando sobre la hipótesis de que se pueda hacer una Asamblea Nacional Constituyente en las voces y en los términos que se previó en el Acuerdo de La Habana. Y quieren buscar vía decreto llegar a hacer esa temática. Eso por ahí no cabe. La Constitución política nuestra es muy clara de cómo se reforma y cómo se haría esa clase de modificaciones vía una consulta, un referendo donde tienen que consultar y tienen que sacarse una ley y tener un trámite. Pero todo el mundo está dejando saber de que como él se va a soportar en el pueblo y que el pueblo es soberano, entonces ahora hay mucho temor en lo que se espera una movilización masiva que está llegando a Bogotá entre el 17 y el 20 de julio, con las marchas campesinas, las marchas indígenas, las juventudes tienen y vienen también negritudes, y se dice pues que allí van a instalarse en los predios de la Universidad Nacional. Eso tiene la antesala de todo lo que ocurrió con el nombramiento del rector y después los cambios que se han dado para que llegara un rector cuestionado ahora que es Múnera y pues seguramente allí se va a dar un proceso que quiera hacer algo parecido a como lo hizo Maduro en Venezuela con su constituyente. Pero acá, frente a la circunstancia de lo que se está mirando, yo creo más bien que él lo ha hecho de una manera para tapar un poco todo lo que le ocurre con los topes. Volviendo a los topes, pues la Comisión de Acusaciones tendría que
adelantar el proceso, lo que se llama el juicio político por indignidad, que es un juicio de carácter administrativo, llamémoslo así, pero se confunde con el juicio penal, que es el que se daría ayer también en la comisión de acusaciones, sobre la base que se encuentra el mérito probatorio por la causa penal, pues lo tengan que acusar ante el Senado. Entonces, ahí está el tema. Lo que también acontece es que están cuestionando a muchos de los investigadores, han cerrado muchas de esas investigaciones y uno de los magistrados se apropió casi de varias de esas denuncias para adelantarlas él por cuenta propia en su investidura de ser miembro e integrante de esa comisión de investigación y acusaciones. Pero yo pienso sinceramente que lo que va a ocurrir con Petro es querer distraernos a nosotros, pero la sociedad civil nos tenemos que ocupar de que él no siga adelante en esto y oponernos a como dé lugar. Porque es que a veces cuando obran por vías de hecho, corregirlas es muy complicado, en el sentido de que uno tiene que concurrir al aparato judicial y un aparato judicial, mientras admite una demanda, tramite una suspensión y todo, es un tiempo largo el que llega a pasar y por eso ellos obran de esa manera tan ilegal y actúan de esa forma tan ilegal porque saben que la justicia se demora. Y a veces se demora muchísimo. Por cierto que hemos visto y usted ha planteado que el presidente Petro miente y miente, pareciera que quedó hoy en evidencia porque ha hecho él un señalamiento en relación a la hospitalización de Laura Sanabria. Laura Sanabria está siendo en estos momentos objeto de escrutinio a nivel nacional, entre otras cosas, por el tema que tiene que ver con enriquecimiento ilícito. Para los que no la conozcan, Laura Sarabia es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y Petro dijo que estaba en cuidados intensivos, pero una de las cosas que llamó más la atención es que estaba allí porque hay un acoso en su contra, hay unas acusaciones y eso pues la mandó para el hospital y para cuidados intensivos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues de un comunicado que se dio a conocer por la clínica, dejan saber que no estuvo en cuidados intensivos como lo había expresado el presidente. ¿Qué pudo haber pasado? Sí, efectivamente puede haber tenido una hospitalización por agotamiento y seguramente es por el nuevo problema que le surgió, porque ella, en unión de su hermano y uno de los otros personajes, creo que es uno de los novios que tuvo, crearon una compañía con un capital de escasamente 6 millones de pesos. Y esa compañía la dedicaron a adelantar contratación en todos los niveles y entonces el veedor, digamos, Pablo Bustos de la Red de Seguridad Ciudadanas miró todo ese tema que se dio a conocer en los medios de el crecimiento del hermano económico. O sea, por la ostentación que se quiso dar y mostrándose por las redes y por Facebook en todo lo que tenía y los lujos que tenía, pues este señor, ni corto ni perezoso en la labor que tiene, fue y le instauró esta denuncia. Y esas denuncias son muy delicadas y obviamente los cobijó a ella. Son tres los que están denunciados y siento yo que esa puede ser una de las razones del estrés por el cual ha tenido que ser hospitalizada. Lo cierto es que ella está vinculada al caso de María Elvis Mesa, que si bien recuerdas fue la persona a la que sometieron al polígrafo. Ese proceso aún no ha concluido, ese proceso sigue en curso y ese proceso tiene muchos antecedentes. Esta joven la habían retirado de ese puesto, estuvo un tiempo por fuera, pero regresó y mucha gente no comprende cómo fue posible que se diera esa voltereta, pero se dio y ahora están estas condiciones y lo que vimos también, que extraña bastante que salga, es como ejerciendo de abogado de oficio el presidente de la República salió a interceder por el hermano. Ay, no podemos olvidar que Laura Sanabria está también vinculada con el caso Benedetti, porque los pleitos que ellos tenían, que quedaron grabados, por cierto, y uno los escuchaba hasta en los programas de show, ¿no? Pues ese día que se escuchó lo de Benedetti, de los 15.000 millones, le dijo que si llegaban a hablar todos irían para la cárcel. O sea, era un diálogo entre comillas, entre ampones, parecía. O sea, porque si está diciendo uno de ellos, en lo que hay ahí, está diciendo que se irían para la cárcel, pues está confesando el hecho. Y por cierto, hablando de audios y de todo este tipo de herramientas que pueden ser utilizadas en la justicia, ¿volvieron de moda los chuzazos en Colombia? ¿Están de moda? ¿Qué fue lo que pasó? Hay un tema muy delicado a raíz de una carta que dejó saber el magistrado Ibáñez sobre la percepción que tenía de que lo tenían interceptado y de que se daban seguimientos.
él dio a conocer esa manifestación. Todas las altas cortes, las cuatro en sí, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo, la Comisión de Disciplina Judicial, todos le respaldaron, le apoyaron y obviamente ha habido un intercambio, entiendo, con la fiscal sobre ese tema. Entonces se empezó a decir que no ha habido, él ya dijo que no era víctima, pero había expresado eso, pero aquí lo extraño es que a uno de los subdirectores de una de las direcciones de inteligencia lo acaban de retirar del puesto. Entonces uno en ese medio solo alcanza a olfatear un mal olor de lo que está pasando, pero no se ha llegado a una determinación de fondo, no se ha comprobado ni se ha definido si realmente ocurrieron esos hechos, pero el presidente Petro ya se le ha visto en algunas manifestaciones hablando, ya prendió el retrovisor para ir a ubicar el tema en la era de Uribe y en la era del DAS y en toda esa parte, entonces ya quiere endosar la responsabilidad al otro lado. Él siempre se quiere mostrar ajeno a todo lo que le ocurra y todo es con el retrovisor para otros. Y resulta que si esto se llegaría a comprobar y a decidir como corresponde en derecho, es en el ejercicio de su actividad presidencial, no es por lo otro. Pero aquí, este tema de las chuzadas, pienso yo que apenas va a estar comenzando y lo van a llevar a ese viejo para darle vida a lo que ocurrió en el pasado y van a querer de alguna manera volver a poner de sparring o como sparring a Uribe porque lo necesitan, lo requieren y tienen que confrontar. Y entonces ese va a ser un tema que muy probablemente desemboque allí. Y esto es muy interesante destacarlo porque también hay que recordar que el presidente o el expresidente Álvaro Uribe está en pleno camino hacia un juicio que va a ser histórico en Colombia, ¿no? Si se produjera. Otro tema que es sumamente importante. El proceso va caminando, ya está en juicio, ya está en la etapa. Lo que ocurre es que a él, en el momento en que su abogado interpuso unos hechos, digamos que relató y pidió unas nulidades y todo, no le fue concedido por la juez de conocimiento, que es la juez 44, si mi memoria no me falla, la petición. Y entonces él apeló y la juez no le concedió el recurso. Entonces él, el doctor Granados, hizo uso de lo que se llama el recurso de queja y se fue al superior a llevar la sustentación de ese recurso. Y allí, en el tribunal, los tres magistrados se declararon impedidos porque habían dicho que habían conocido el caso anterior y entraron ahora en una circunstancia de decir que ellos no pueden adelantar y decidir ese recurso y entró el proceso a que lo resuelva la Corte Suprema. Imagínense, él salió del Senado de la República porque tenía el fuero, le tenía que ver la Corte Suprema de Justicia en ese momento que se dio con Barceló la actuación, y mire que ahora está otra vez llegando ahí al tema, y de la situación que presenta en este momento, la resolución de esta decisión, pues ya está en manos de la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa con eso. Por cierto que se había anunciado con bombos y platillos las negociaciones con el ELN, el cese al fuego, etcétera, que luego fue violado. Vale la pena destacar que ayer hubo algunas denuncias en Venezuela en relación a unas supuestas amenazas que habría tenido la señora María Corina Machado, que si bien no es candidata en el renglón de este proceso que va a tener lugar el día 28 de julio en Venezuela, es la líder de la oposición y se demuestra cada vez que pisa cualquier lugar de Venezuela. Un proceso bizarro el que estamos viviendo en el país, donde la líder que ganó la candidatura en las primarias no es candidata. Hubo algún señalamiento sobre el posicionamiento de una amenaza del ELN contra ella. Eso fue lo que se discutió ayer. Pero en Colombia, ¿qué fue lo que pasó con ese proceso de negociación? ¿Se violó el cese al fuego? Ellos son poco serios. El cese al fuego se pactó hasta el 3 de agosto. Tiene unos mecanismos de verificación con unos países que están al frente para verificar, pero lo primero que uno no ha entendido que permitan seguir una negociación en medio de lo que ellos dejaron conocer que seguirían secuestrando. Pero ahora resulta que en un operativo que se dio en Boyacá y cerca al límites con el Casanare,
el ejército recuperó 2 menores, una de 13 años, una niña, y otro de 16, que demostraba y demuestra por completo que están reclutando menores. Y ese sí es un delito gravísimo y tienen en sus filas incorporados menores que, por supuesto, demuestra una ruptura por completa al cese al fuego. Y también hubo la muerte de un subintendente de policía en Venezuela y lo dejaron en predios colombianos, que también se está reclamando por esa muerte, porque él estaba de civil, estaba de descanso y lo asesinaron de una manera pues que hace parte ahora en los mecanismos de verificación. Esto demuestra que no hay cese al fuego, el ELN sigue delinquiendo. Y eso, sentado uno en la mesa, aprovechándose para reagruparse y delinquiendo, sí es muy complicado. Pero pues aquí hay muchas esperanzas en parte del gobierno en lo que puedan avanzar esos diálogos. Y ya Antonio García dejó saber, uno de los líderes máximos que estaba perdido del ELN, ya dejó saber que está de acuerdo con la constituyente y con la movilización popular. La movilización popular. Por cierto que el presidente Gustavo Petro está haciendo anuncios rimbombantes para el 16 de julio, que va a ponerle el ejecútese a la ley de pensiones. Y ha hecho un señalamiento diciendo que la Corte y las autoridades no deben escuchar los cantos de sirena. ¿Cuáles son esas sirenas que están cantándole a Petro? Lo que pasa es que nosotros y la sociedad civil estamos muy pendientes de todas las movilizaciones que tienen anunciadas para desde el 17 al 20 de julio, y las van a tener todas las campesinas, las indígenas, todas las que tienen que ver con estudiantes, los que tienen que ver con negritudes, todos van a llegar a los predios de la Universidad Nacional y allí se van a instalar en esos días. Ese puede ser el anticipo de la creación o la constitución del Congreso del Pueblo. Y como él siempre dice que hay que llamar al pueblo, ese va a ser el pueblo, y de ahí seguramente va a pretender, como lo hizo Maduro, sacar los constituyentes para redactar su carta y después llevarla a los diálogos del ELN y a los de las disidencias y a la segunda Marquetalia por completo ilegal. El proceso no es de recibo, pero ahí lo siguen adelantando, seguramente para darle mayor solidez a su tema. Entonces, lo cierto es que todos estos respaldos que quiera buscar él, solo los encuentra casi en mecanismos al margen, como lo dejan saber estos grupos que están en esa discusión, y por supuesto en lo que va a ocurrir ahora, en esa movilización pues estará la primera línea, allá al interior ya de la Universidad Nacional. A nosotros nos dicen que ya hay un campamento de lo que tiene que ver con gente que está con Palestina y lo que están mirando allí, y están seguramente ligados con Irán o qué sé yo, porque es muy extraño y nunca en los predios de la universidad se había dado esa figura, pero pues ahora acá como están nunca rechazando el magnicidio del 7 de octubre que ocurrió con los judíos y todo lo que llevó ahora a terminar las relaciones con Israel, ahora pues se volvió de trascendencia y relevancia estos vínculos con esta línea de Irán y con todo lo otro que pueda haber a futuro con Rusia. Entonces, siempre es bien delicado el tema, no sabemos en el concierto, digamos, de las naciones qué pueda pasar a futuro, pero la parte geopolítica es compleja y difícil de verla en este momento con lo que está ocurriendo. Uf, y cuando uno escucha los discursos que se están dando en Honduras con esa agrupación del mal, como es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la CELAT, pues uno tiene que preocuparse. Y tiene que preocuparse porque esta gente está trabajando de manera interna para socavar la institucionalidad de los países de América Latina, pero también en Occidente, que está funcionando y operando todo este mecanismo de subversión. En las circunstancias, digamos, de la forma como se mueven, antier, más o menos en Duitama, vimos cómo destruyeron la estatua el alcalde de esa localidad de César Rincón, una eminencia, esta figura que tenía un reconocimiento por todo lo que logró en el pasado, una época gloriosa que tuvo, y se dio este hecho, y allí todos fueron, y allá estuvo Gustavo Bolívar, y se mueven, y pues esos grupos no dejan de preocupar en sus actuarios y en inculcar el odio a toda hora que mantienen, y a este grado, por ejemplo, de que la promotora de esa ley de las corridas, de la prohibición, tuvo que salir a decir que estaba totalmente en desacuerdo
en la forma como han procedido. Es que aquí los monumentos históricos, la misma formación del Foro Sao Paulo también deja saber que hay que destruirlos. Y aquí en Colombia ya tenemos el de los Reyes Católicos, ya tenemos el de los héroes, ahora pues obviamente vemos esto. Y ya empiezan a exaltar el gorro o el sombrero que supuestamente usó Carlos Pizarro y lo llevan al Palacio de Nariño como gran homenaje, y ya están hablando de la sotana del cura Torres. O sea, ya esto se pasa a un nivel de desfachatez y de ridiculez, queriendo exaltar elementos que, primero, bien difícil saber si fueron o no lo fueron, y segundo, esos jamás serán unos elementos que pueda decir uno que cumplen las condiciones para ser tenidos como un monumento cultural o un recuerdo cultural colombiano. No lo son. Son símbolos que él quiere para revivir su movimiento pasado y querer mostrar una cercanía con Carlos Pizarro, la que nunca tuvo. Petro siempre fue un segundo. Eso se lo recuerda mucho Lucio y le deja saber que fue un segundón. Bueno, así pasa en muchas ocasiones. Chávez quería ser el primo hermano de Simón Bolívar y no lo logró, obviamente, hasta el rostro lo cambió, porque sí, el tipo de personajes quieren cambiar la historia. Doctor Bernardo Henao Jaramillo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Con mucho gusto, Maybor. Ha sido un placer estar hoy contigo y con todo el programa, y aquí estaremos siempre atentos porque Colombia es bien curioso, todos los días se produce un hecho fuerte, diferente al anterior. Qué cosa, por Dios. Sí, no hay chance para descansar y para nada. Aquí hay que estar pendiente de todo. Pareciera que uno vive entre un evento que pasa, hay que dejarlo para empezar el otro, y es un juego perverso para la psiquis de la sociedad, ¿no? Así es. Pero hay que seguir la lucha. Mil gracias, doctor. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias. Y quiero darle las gracias a toda la gente que ha participado con nosotros desde el superchat de YouTube. Mil gracias por todas esas opiniones. Un saludo a todos nuestros moderadores, un equipo maravilloso que día a día está con ustedes porque forma parte de esta comunidad de libertad, de esta comunidad de periodismo de investigación donde no hay filtros ni censura. Nos vamos, como siempre, pidiéndoles que se mantengan libres y pidiéndoles también que si ustedes no han activado la campanita de las notificaciones, porque tenemos muchos mensajes, ¿qué pasa? No notifican. Bueno, hay que revisar la suscripción al canal. Si ustedes no se han suscrito, háganlo, y si se suscribieron, activen la campanita de las notificaciones. También los invito para que vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Aquí les estoy dejando el código de barra para que ustedes simple y llanamente tomen la fotografía, los va a llevar a la página para que formen parte de nuestra comunidad. Y ahora sí nos vamos